Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy y vamos a continuar este ejercicio que ya habíamos comenzado ya. Entonces, en la anterior clase nosotros habíamos visto esta viga y habíamos aprendido a dimensionar su conexión, ¿no? La conexión que va a tener el elemento de apoyo hacia la viga, ¿no? En este caso habíamos dimensionado la conexión con elementos de perno o estos pernos que se enlazaban ahí a la columna, ¿no? El día de hoy, eso habíamos aprendido en la anterior clase, habíamos aprendido a cómo dimensionar una conexión con perno o conexión empernada. Y entonces el día de hoy vamos o nos toca ver cómo dimensionar una conexión con soldadura, ¿ya? En algunas ocasiones no se, no se prefiere o no se quiere perforar a la columna, esto debido a que puede ser que la columna tenga una base, digamos, una base demasiado pequeña. Entonces, en este caso, no queremos realizar tal perforación que tendríamos que realizar si es que le ponemos conectores o pernos para, en este caso, no disminuir, digamos, la capacidad de carga que tiene esa columna, ¿no? Porque al realizar huecos lo que estamos haciendo es disminuir la inercia y por consiguiente la capacidad de carga y de deformación que esa columna va a desarrollar, ¿no? Esto sucede en caso de columna ligera, digamos, ¿no? O sea, de base pequeña, etcétera. Entonces, en ese caso la solución es colocar soldadura, ¿no? Soldar eso. Entonces, eso es lo que vamos a realizar en esta ocasión, ¿ya? El tema de soldadura es muy interesante, donde ustedes en el libro del ingeniero, ustedes tienen toda la teoría que se le da para ese caso. Ya tienen un resumen muy interesante y detallado de este elemento soldadura, ¿ya? Tienen ahí los tipos de soldadura, tienen las máquinas idealizadas aquí en las que se realizan las soldaduras. Esta teoría que es interesante verla. Y tienen los tipos de soldadura, ¿no? Soldadura de filete, soldadura de ranura y la designación, ¿no? Cuando designan soldadura, fíjense que más o menos la simbología es así, ¿no? Es decir, a nosotros nos van a decir, esta es una soldadura, es 70-10 y con esta simbología que ustedes ven acá, ¿no? Cada uno de estos símbolos que están acá significan una cosa, ¿no? Por ejemplo, el E significa el electrodo que se va a usar. Este número de acá, 70, significa la resistencia máxima última que desarrolla esa soldadura. En este caso, esto está dado en libra por pulgada cuadrada. Y acá la posición y el tipo de corriente, ¿no? Eso es más que todo de una manera más profunda o más teórica, ¿no? Seguramente aquel que trabaja en este rubro de soldadura, de una manera más práctica, le debe entender mucho mejor a esto, ¿no? Pero aquí a nosotros nos dan un vistazo, un parámetro de qué significa cada uno de estos, ¿no? Porque cuando en una construcción o en una estructura que se va a soldar alguna parte, etcétera, la designación que nos dan es con esta simbología, ¿no? Y aquí nos dice más o menos qué significa cada uno de los símbolos, ¿no? Y acá está toda la teoría, tipo de soldadura, tipo de corriente, etcétera, y es importante, ¿no? La máquina con la que se realizan soldaduras, los tipos o cómo está compuesta. Eh, es muy interesante esta teoría, que ustedes la pueden leer, está resumida, ¿no? Que el que quiera profundizar más puede descargar la teoría de soldadura, pero este es un resumen, ¿no? Un resumen, pero que conlleva todo lo necesario, o más o menos lo básico que debemos saber para defendernos con este tema, ¿no? Aquí podemos tener soldadura de ranura o soldadura de filete, ¿no? Que es una soldadura así tipo triangular, ¿no? Y aquí es más o menos la simbología que se utiliza cuando en un plano, digamos, nos dicen un punto en específico que se va a soldar. Aquí nos indica esa simbología de acuerdo al tipo de soldadura que se le va a poner. Vamos a seguir admitiendo. De acuerdo al tipo de soldadura que se le va a poner, existen soldadura de filete, tapón, sin bisel, etcétera. Aquí más o menos la simbología, porque cuando en un plano nos muestran puntos en específico que se van a soldar, nos muestran así, ¿no es cierto? Con estas indicaciones. Estas indicaciones quiere decir soldadura tipo filete y más o menos el valor de la corriente y todo eso que se va a usar, ¿no?
Estas son simbologías prácticas, ¿no? Esto en la práctica sí más o menos los planos los ponen, digamos, indican el punto que se va a soldar y aquí en esta misma recta indican el tipo de soldadura que va a ir, etcétera, etcétera, ¿no? Acá dice, fíjense, especificaciones, dimensión, lado lejano, lado cercano, etcétera, ¿no? Ahí, todo esto nos explica de una manera práctica qué es lo que se hace en la vida real, digamos, cómo se simboliza y todo eso, ¿no? Entonces nosotros acá, para tener idea de qué se trata, de una manera académica, vamos a aprender más o menos cómo es que se dimensiona esta conexión, ¿no? Al igual que aprendimos con el elemento de unión de perno, ¿no? Entonces vamos a utilizar la misma viga que habíamos hecho en la anterior clase, solamente que esta vez en la conexión de esta ménsula que sirve de apoyo a la viga, ya no le vamos a poner conexión con perno, sino que vamos a decir que vamos a ponerle conexión con soldadura, ¿ya? Y las dimensiones estas de la soldadura van a ser conocidas, obviamente, ¿no? Fíjense que aquí ya las dimensiones nos la dan, o sea, el largo de la soldadura, esto de aquí, que va a ser la dimensión A, 15 centímetros, y la base de esta soldadura, ¿no? Que va a ser 5 centímetros. Entonces, vamos a trabajar con la misma vía que habíamos hecho en la anterior clase, donde habíamos determinado que la carga máxima que puede soportar esa viga, haciendo los 3 controles, era esta de acá, ¿no es cierto? Esta. Entonces, en función de esa carga máxima, vamos a dimensionar esa conexión, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos para los pernos? Obviamente tenemos que calcular la reacción que va a tener el apoyo, que va a ser la carga bajo la cual se tiene que dimensionar esa conexión, ¿no? Esa reacción ya vimos que se divide en 2 partes, ¿no? Porque son 2 lados que tienen esa conexión y que van a resistir la reacción total. Entonces, por eso es que esa reacción nosotros la dividimos entre 2. Al dividirla entre 2, ahí yo tengo la carga que va a estar aplicada, ¿no? Al igual que hacíamos en conexión con perno. Esa carga va a ser una carga excéntrica. Es decir, ¿por qué denominamos excéntrica? Porque tiene una excentricidad con respecto al baricentro o al centro de gravedad de esta soldadura, ¿no? Esa excentricidad también ya es dato conocido. Vamos a decir que esa excentricidad es 12 centímetros. Y entonces habíamos visto que esta carga genera obviamente un momento que tiende a hacer girar esta soldadura. Ese momento es un momento solicitante, ¿no? Un momento solicitante. Y entonces la soldadura, al igual que los pernos, tiene que desarrollar fuerzas internas para poder equilibrar o evitar o oponerse a este momento giratorio que le impone la carga excéntrica, ¿no? Y entonces aquí el análisis que vamos a hacer es el siguiente. Entonces, para resolver un elemento de soldadura o conexión con soldadura, el análisis estructural que se hace para desarrollar eso es a través de un análisis que se conoce como análisis finito o análisis de un diferencial, digamos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace en este caso de soldadura es agarrar una porción unitaria de soldadura y analizar qué fuerzas internas tiene que desarrollar y en función a esas fuerzas internas nosotros obtenemos el espesor de soldadura, ¿no? Porque el objetivo aquí es determinar cuál es el espesor de soldadura requerida para poder soportar esta carga excéntrica, ¿no? Entonces, vamos a tomar como base un pequeño diferencial o elemento diferencial de la soldadura de 1 por 1, es decir, un elemento diferencial unitario, digamos. Vamos a asumir que es de ancho 1 y de longitud 1 por 1, pequeño diferencial, ¿no? Y entonces el análisis es ni más ni menos que el que hacíamos en perno, es decir, la fuerza que se van a desarrollar en ese elemento diferencial es el mismo que hacíamos en perno. Ahora, seguramente que ustedes se preguntarán por qué yo he agarrado aquí el elemento diferencial y, por ejemplo, no lo he agarrado, qué sé yo, digamos, pues aquí, o tal vez acá, o tal vez acá, o no sé, digamos, ¿no? En cualquier otra parte que no sea ahí en ese borde. Pues porque yo tengo que agarrar
La explicación ahí es porque yo tengo que agarrar aquella porción de soldadura que esté más alejada del centro de gravedad, ¿no? Obviamente aquí yo tengo determinado que el centro de gravedad va a caer aquí, ahorita lo vamos a calcular, pero ese es el criterio, o sea, se tiene que agarrar aquel borde, una porción unitaria, bajo aquel borde que tenga más radio o más distancia con respecto al centro de gravedad. ¿Y eso por qué se da así? Porque yo conozco que el momento es igual a fuerza por distancia, ¿no es cierto? Entonces, mientras más distancia haya con respecto a un punto, en este caso con respecto al centro de gravedad, más momento yo necesito desarrollar. Entonces, en este caso, en esta soldadura, aquellas porciones que van a estar más cargadas o que van a tener que desarrollar más fuerzas internas van a ser aquellas porciones que estén más alejadas del centro de gravedad, ¿no? Entonces, si yo en este esquema y yo aquí ya sé que el centro de gravedad cae, está más apegado a la izquierda, digamos, es decir, si esto tiene 5, la mitad 2.5 y este centro de gravedad yo sé que está más apegado a la izquierda, ahorita lo vamos a calcular. Yo ya doy por hecho, tengo entendido que las porciones más alejadas son o bien este borde de acá, vamos a seguir acertando, o bien este borde de aquí de soldadura, o bien este de acá. Puede ser también ese de ahí, ¿no es cierto? Si el centro de gravedad estuviera por acá, que ahorita vamos a aprender cómo ubicar ese centro de gravedad, si el centro de gravedad estuviera por acá, por ejemplo, ¿no? Fíjense que estos ya no serían los bordes más alejados o que tienen más brazos con respecto a este centro de gravedad, si es que estuviera por acá, sino que el borde más alejado o que tiene más brazos de palanca con respecto a ese centro de gravedad es este de acá. Sería una porción correspondiente a esa esquina, ¿no? Entonces yo tuviera que trabajar con respecto a esta esquina de aquí, ¿no? Si es que estuviera aquí en un punto comprendido más a la derecha, yo tuviera que trabajar con respecto a ese punto. Si la soldadura fuera algo así, vamos a, porque pueden darle ejercicio a ustedes en el examen, les puede entrar algo así también. Si la soldadura fuera algo así, yo por ejemplo, ¿no? Dos figuritas solamente soldaba arriba y abajo, yo obviamente, como esto es simétrico, ya sé que el baricentro está en el centro de gravedad, ¿no? Centro de gravedad. Entonces aquí yo tengo que agarrar una porción unitaria y que tenga más brazos de palanca o que esté alejada lo más posible con respecto a este centro, porque eso ocasiona que ese elemento de soldadura o esa parte de la soldadura tome más carga, ¿no? Porque tiene que generar un mayor momento al tener más distancia. Entonces fíjense que yo puedo tomar como referencia o como estudio o bien este borde o bien este de acá o bien o bien este de aquí, ¿no? Porque sus distancias de estos cuatro bordes con respecto al centro va a ser la misma, ¿no? Porque este centro cae en la mitad, digamos. Sin embargo, aquí el centro, si bien con respecto a Y cae en la mitad, pero con respecto a X no va a caer en la mitad. Y eso es lo que vamos a identificar ahorita para ver si el esquema que hemos hecho aquí está correcto o no. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para ver dónde está vamos a eliminar esto, para ver dónde está el elemento unitario de análisis o en qué porción de soldadura cae? Tengo que ubicar este baricentro, centro de gravedad. Entonces, para ubicar ese baricentro, yo tengo que ver si algún eje acá es simétrico o no es simétrico, ¿no? Por ejemplo, si yo divido, acá vamos a hacer, acá, si yo divido esta soldadura en dos, a la mitad, digamos, o sea, si yo le hago un corte a la mitad, yo observo que verticalmente la figura, es decir, como yo le mencionaba a ustedes para darnos cuenta dónde cae el baricentro, lo que me quedó acá arriba va a ser lo mismo que me quedó acá abajo.
Entonces, cuando hay simetría, ese centro de gravedad o ese baricentro cae en el medio. Entonces, fíjense, con respecto a Y, ese baricentro va a caer a la mitad. Es decir, a la mitad de la altura, ¿no? 15, la mitad de 2, por eso es 7.5 centímetros. Sin embargo, con respecto al otro eje X, yo hago el corte en la otra dirección, ¿no? Entonces, fíjense que si yo hago el corte a la mitad en la otra dirección, es decir, en dirección vertical, a la mitad de 2.5, yo observo que lo que me quedó acá a la izquierda no es lo mismo que me quedó acá a la derecha. Entonces, en ese caso, en dirección X no hay simetría. Al no haber simetría, el baricentro no cae en el medio o en la mitad, ¿no? Entonces yo tengo que ubicar ese baricentro. En Y ya vi que al dividir en 2, sí, lo que me quedó arriba es igual a lo que me quedó abajo. Ahí sí, podríamos decir que hay simetría, cae en el centro, a la mitad de 15, para el eje Y, ¿no? Pero para el eje X no hay simetría, pues si yo lo corto en 2, lo que me queda a la izquierda no es lo mismo que me queda a la derecha. Entonces no hay simetría, por lo tanto ese baricentro va a estar concentrado o bien más a la izquierda de la mitad o bien más a la derecha de la mitad. Y eso es lo que tengo que comprobar. Bien, entonces para ubicar ese centro de gravedad, lo que yo voy a hacer es utilizar el criterio de baricentro de línea. Es decir, vamos a asumir como si esta fuera una línea directamente. Y si ustedes se acuerdan de isostática 1, para ubicar un baricentro de línea, si yo tengo varias líneas, digamos, para ubicar un baricentro de línea, ¿cuál era la fórmula? Con respecto a Y, nosotros teníamos que sumar la multiplicación al producto no del área, perdón, de la longitud de la línea que estoy analizando, multiplicado por la distancia desde el centro de gravedad de esa línea con respecto a un punto, una coordenada específica que yo me doy, dividido entre la longitud total de las líneas, ¿no es cierto? Esta es la fórmula para baricentro de línea, que es similar a la de baricentro de área, digamos. Nada más que acá se trabaja ya con línea en vez de con área. Lo mismo para X, ¿no? Para el eje X. Sumatoria de la longitud total multiplicado por, o sea, de la línea en análisis, la longitud de la línea en análisis multiplicado por la distancia del baricentro de esa línea con respecto a un eje que ustedes quieren, de donde ustedes quieren calcular, sobre la longitud total, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo que baricentro de área, nada más que en vez de área, acá ya trabajamos con líneas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darnos un punto de origen, ¿ya? Mi punto de origen va a ser aquí. O sea, aquí donde comienza esta línea de soldadura. Entonces, mi punto cero va a ser acá. Punto cero o punto de origen, ¿no? Entonces, con respecto a ese punto de origen, yo me voy a dar un eje vertical con respecto a este punto cero de origen de acá y un eje horizontal. ¿Ya? El eje vertical lo voy a llamar como conozco, ¿no? Eje Y. Y al eje horizontal, eje X. Desde ya yo sé por condiciones de simetría que la ubicación del centro de gravedad con respecto al eje Y va a estar a la mitad, ¿no es cierto? Pero ustedes también pueden aplicar esta fórmula y van a ver que sí le va a salir este valor de 7.5. Eso porque hay simetría con respecto al eje Y, ¿no? Comprobándolo, cortando esto a la mitad, obviamente, y viendo que lo que queda arriba es lo mismo que queda abajo, ¿no? Figuras en Y. En cambio, en X no va a haber simetría. Entonces, este baricentro con respecto al centro de gravedad no va a caer a la mitad de 5, por ejemplo, sino que va a tener una ubicación o bien cayendo más a la izquierda de la mitad de 5 o bien más a la derecha. Y eso es lo que vamos a comprobar nosotros, ¿no? Y lo comprobamos aquí entonces. Aquí está mi origen y procedo a calcular. Y, la mitad. Vamos con X. Ya sé que no cae la mitad, entonces aplico la fórmula.
Aquí tengo esta línea de aquí. Tengo esta línea de longitud 15 centímetros. Esta de aquí. Voy a poner acá. Tengo esta línea cuya longitud es de 15 centímetros y cuyo centro de gravedad o baricentro está a la mitad, ¿no es cierto? Aquí. Entonces aplico esta fórmula. ¿Cuál es la longitud de esa línea? 15, dice. ¿Cuánto es el brazo de palanca desde su baricentro al punto de origen? 0 en X, ¿no? Porque estamos hablando de distancia en X, no en Y. En Y ya ubicamos. Ahora es en X. ¿Cuál es la distancia desde su baricentro de esa línea de 15 al origen en X? Porque estamos trabajando en X. 0 no tiene, porque está en el mismo punto de origen. Entonces, distancia en X no tiene. Y es por eso que es 0, ¿no? Más, vamos con la otra línea. La otra línea corresponde a esta de acá. Esta parte de soldadura de aquí y esta de acá, ¿no? Que son iguales. Ambas son de 5 centímetros de longitud y su baricentro, o su centro de gravedad de esa línea, va a caer, obviamente, en el centro, pero no, a la mitad, digamos. La mitad de 5. Que en este caso, la distancia desde ese baricentro en X con respecto al origen, del origen está aquí, es la mitad de 5, ¿no? 2.5. Y como para ambas figuras, ese baricentro tiene el mismo punto, o sea, la misma coordenada, 2.5 también está hacia el origen. Entonces yo lo puedo tomar como 2 veces, son 2, esta línea y esta, por la longitud de la línea, 5, por la distancia que hay desde su baricentro hasta el origen, que en este caso son estos 2.5, sobre la longitud total, ¿no es cierto? Que sería 5 de esta línea, más 5 de esta línea, más 15 de esta línea, y es por eso que sale 10 más 5, más 15, ¿no? O sea, yo 5 más 5, 10, ¿no? Lo puse como 10 acá directamente, más 15, es decir, sobre la longitud total. En total serían 25, ¿no? 5 más 15 más 5, 25, ¿no? Aquí dividido en estos. Entonces, fíjense que con esa fórmula ya nos da la ubicación del centro de gravedad con respecto al eje X. Me dice que está a 1 centímetro. Entonces, si está a 1 centímetro, este centro de gravedad está desplazado más hacia la izquierda de la mitad de 5. Digamos. Es decir, va a estar por aquí cercano a esta figurita de aquí o al punto de origen. Entonces, está a 1, digamos, y esta longitud acá es 5. Entonces ya yo sé que está más a la izquierda y no acá más a la derecha. Ahí está la ubicación, ¿no? Coordenada en Y 7.5 y en X 1 centímetro, ¿no? Sabiendo eso, ya yo puedo saber dónde está la porción unitaria en análisis que yo tengo que tomar, digamos. Entonces, si está desfasado más hacia la izquierda de la mitad de 5, ya yo sé a simple vista que las porciones más alejadas van a ser o bien este borde de aquí, o bien puedo tomar también este borde de acá. Cualquiera, ¿no? Arriba o abajo, ustedes pueden tomar cualquiera, ¿no? En ese caso, esos bordes porque van a ser los más cargados. ¿Cómo yo sé que van a ser los más cargados? Porque son los de mayor brazo de palanca o los de mayor longitud con respecto al centro. Y hacer los de más brazo de palanca van a tener que tomar más momento, ¿no? Porque el momento es igual a fuerza por distancia. Yo voy a tomar esta porción unitaria que está arriba ya, un diferencial unitario. Y eso es lo que se toma para analizar, para hacer el diseño de la soldadura. ¿Ya? Entonces analizamos. Y el análisis de fuerza es el mismo que veníamos haciendo cuando analizábamos perno. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que básicamente yo sé que esta carga va a generar un momento rotatorio o va a inducir a hacer rotar esta conexión, generando un momento
horario, ¿no? Con respecto al centro de gravedad, ¿no? Entonces, aquí la soldadura tiene que reaccionar generando fuerzas que sean contrarias a esos movimientos que le impone la carga, ¿no? En este caso, el movimiento va a ser, uno de los movimientos va a ser de rotación. Entonces, ese elemento diferencial en análisis que nosotros hemos tomado de 1 por 1 tiene que ser capaz, al igual que eran los pernos, de generar una fuerza que genere un momento resistente a este momento solicitante. Esa fuerza tiene que ser perpendicular a esta distancia o radio que nosotros le llamamos, que es la distancia que está desde el centro hasta el elemento en análisis, perpendicular, o tiene que formar 90 grados, y tiene que tener esa dirección porque tiene que generar un momento antihorario, ¿no es cierto? Está resultante, un momento antihorario. Es decir, tiene que ser capaz de generar un momento contra un momento antihorario, que viene a ser el momento resistente, ¿no? Y es por eso que tiene esa dirección, ¿no? Es por eso que tiene esa dirección, porque esa dirección me garantiza que ese movimiento va a ser de manera antihoraria. Y si yo le pongo hacia acá, está incorrecto, ¿no? Porque ese movimiento más bien va a ser horario. Entonces, yo no quiero un movimiento horario, sino uno contra al que produce la carga. La carga produce un momento horario, yo tengo que hacer que una fuerza se desarrolle ahí para que generar un momento contra, antihorario, ¿no? El mismo análisis que hacíamos en perno, exactamente el mismo. Y entonces está esa fuerza que garantiza el momento resistente interno, y también sabemos obviamente que esa fuerza la podemos descomponer en dos: una componente horizontal, que aquí está como Fx, y una componente vertical, ¿no es cierto? Esas componentes son las resultantes de esta fuerza inclinada, ¿no? Vertical y horizontal, ¿no? Y también se tiene que desarrollar una fuerza que tome la carga directamente vertical, ¿no es cierto? Que es esta FB de acá, al igual que analizábamos en perno. Esa garantiza que no va a haber deslizamiento vertical. La que está con rojo garantiza que no va a haber deslizamiento vertical, y la que está con negro, esta garantiza que no va a haber rotación, ¿no? Que le impone esta carga. Y entonces nuestro objetivo es calcular o ver cuánto valen esa fuerza que acá van a estar, vamos a ver que van a estar medidas en forma de tensión. Entonces veamos. Y es casi similar, casi digo, porque aquí en este caso ya tenemos que trabajar con inercia polar, pero es casi lo mismo que veníamos trabajando con los pernitos, ¿no es cierto? En este caso vamos a determinar el momento solicitante, que es igual a la fuerza por la excentricidad, y vamos a aplicar esta fórmula para poder determinar tanto la componente en X como la componente en Y, ¿no? Así como hacíamos en perno. Y luego vamos a determinar la componente que toma la carga directamente vertical, FB. Entonces, ahora fíjense que aquí ya, para determinar las componentes tanto en X como en Y, ya aparece algo que se conoce como la inercia polar, o la inercia con respecto al origen. ¿A qué es igual la inercia polar? La inercia polar es igual a la inercia en X más la inercia en Y, ¿no es cierto? Es decir, es la inercia con respecto al eje X sumado a la inercia con respecto al eje Y para el baricentro, o sea, con respecto al centro de gravedad. Entonces, yo tengo que calcular tanto la inercia con respecto al eje X como la inercia con respecto al eje Y. Para eso tengo que usar esta fórmula de Steiner, ¿no? O sea, tengo que calcular las inercias individuales de cada una de las figuras y transportar esas inercias con respecto al centro de gravedad del conjunto, ¿no? Eso se hace con la fórmula de Steiner, esta de aquí. Entonces, comencemos a ver. Comencemos con la inercia en X, ¿ya? La inercia con respecto a este eje horizontal X. Entonces, para esta figura, fíjense, para esa figura de ahí, vamos a comenzar con esa. ¿Cuánto es la base de esa figura? Habíamos dicho que la base siempre es la que está paralela al eje que ustedes están analizando, y la altura es la perpendicular, ¿no? Eso se tienen que grabar en la cabeza para no chiparse, ¿no? Entonces, para esta figurita de aquí, mi base viene a ser
el espesor unitario que yo estoy tomando aquí, 1. Entonces, por eso acá yo he puesto 1, ¿no? Porque aquí yo estoy asumiendo un espesor unitario, 1. Y la altura es la perpendicular o la que forma 90 grados. En este caso, los 15 que ustedes ven acá, ¿no? La perpendicular al eje en análisis, en este caso es X. Entonces, por eso, base por altura al cubo sobre 12, ¿no? Más este transporte. Pero fíjense ustedes que el centro de gravedad de esta figura está cayendo, como habíamos visto, ya lo vamos a poner aquí, pues obviamente, ¿no? La mitad de 7.5. Aquí está el centro. Entonces, ese transporte o esa distancia DI que ustedes ven en la fórmula de Steiner, quiere decir la distancia que hay desde el baricentro de la figura en análisis hasta el centro de gravedad total, es decir, hasta el centro de gravedad del grupo. Entonces, fíjense que el centro de gravedad de esta figura está cayendo a 7.5, es decir, a la mitad de 15. Y el baricentro de la figura total también está a 7.5, entonces no hay brazo de palanca en Y entre esos dos centros. Por eso es que aquí no entra este término aquí. No entra esto, ¿no? Esto es 0 para la figurita esta. ¿Por qué? Porque no hay DI, digamos. O sea, para esa figura, este es 0. Por eso no entra. Sin embargo, para las figuritas estas, tanto esta como esta, sí ya va a entrar, digamos. Porque ya hay una distancia desde su baricentro al centro de gravedad, ¿no? Y es esto que ustedes ven aquí, tomando en cuenta esa figura. Entonces va a ser 2 veces, porque yo tengo 2 figuras, esta y esta. Para tomarla en cuenta ambas, le digo 2 veces por, abro paréntesis, y entonces vamos aplicando esta fórmula, ¿no? Y va a ser igual a ¿cuánto? Entonces agarremos una, digamos, en análisis, puede ser esto. Base para esa figura, ¿cuál es la base? Es la dimensión en dirección del eje en análisis. En dirección, en este caso, en dirección de X. Entonces la base es 5, ¿no? Y la altura viene a ser la perpendicular al eje, que en este caso va a ser el espesor. La distancia perpendicular o que forma 90 grados con respecto al eje en análisis. En este caso es este espesor de 1 centímetro o la unidad que nosotros estamos tomando acá, 1, ¿no? Y la distancia DI, que es la distancia desde el centro de gravedad desde el centro de gravedad de la figura al centro de gravedad total, que va a ser esa, que básicamente viene a ser ese DI de ahí, que básicamente viene a ser 7.5, ¿no? La mitad de 15, 7.5. Ese brazo de palanca de I que nosotros tenemos en la fórmula. Y es por eso que sale esto, fíjense. Aquí está, base por altura al cubo sobre 12, base la distancia paralela al eje, altura la distancia perpendicular al eje, al cubo sobre 12, más el transporte, que es esto, el producto del área, 5 por 1, el espesor asumido es 1 centímetro, y la longitud es 5, 5 por 1, por ese transporte o esa distancia de centro a centro, ¿no? Centro de la figurita hasta el centro de gravedad total, ese es DI, ¿no? Que va a ser 7.5 al cuadrado, ¿no? Entonces fíjense que ahí ya tengo la inercia con respecto a X, ¿no? Lo mismo hacemos, pero ahora con respecto al eje Y, es decir, con respecto al este eje de acá, inercia en Y, vamos a decir. Entonces hay que aplicar la misma fórmula. Comencemos con, vamos a borrar esta anotación de acá. Comencemos con esta figura. Esto. Ahora fíjense, estamos analizando ahora Y, inercia con respecto a Y. Aquí la base es la paralela al eje en análisis. Entonces fíjense que aquí la base ya es 15, ¿no? La base es 15. Y la altura es la perpendicular al eje en análisis. Entonces la altura aquí ya va a ser 1, el espesor que estoy asumiendo. No sé si está correcto eso o no, pero se lo asume así, 1, ¿no? Entonces 15 por 1 al cubo sobre 12 va a ser la inercia de este eje. Y ahora lo que yo quiero es transportar esa inercia con respecto al centro de gravedad. Entonces, ubico
centro de gravedad hasta acá y ubico cuál es la distancia que hay desde ese centro de gravedad a el centro de gravedad de esa figura al centro de gravedad total. Este es el brazo de palanca que nosotros denominamos como DI, digamos. ¿Cuánto vale eso? Pues vale 1 centímetro, ¿no? Son los 1 centímetro que hemos calculado ahí. Y es ese 1 centímetro que ustedes observan aquí, fíjense, ¿no? El producto del área por esos 1 centímetro de ahí que nosotros estamos tomando ahí, digamos, ese brazo de palanca. Base, ya vimos, distancia paralela al eje en análisis, 15. Altura, el espesor, 1, la perpendicular, sobre 12, más el producto del área por ese brazo de palanca de ahí. Más, ahora vamos con las otras figuras, que básicamente son esta y esta. Tomemos como referencia una, ¿no? Porque la otra es lo mismo. Entonces, si tomamos como referencia una, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Centro de gravedad de esa figura va a caer con respecto a este punto, va a caer a la mitad de 5, ¿no? 2.5. Entonces, apliquemos la fórmula de inercia. A ver. Base para esta figura, la paralela al eje que estoy analizando, que en este caso la base, la distancia paralela a este eje de esa figurita va a ser el espesor 1, paralela o en la misma dirección es lo mismo, y la altura es la perpendicular, ¿no? La distancia que forma 90 grados o perpendicular con respecto a eje, que va a ser estos 5 de acá. Entonces va a ser 1 por 5 al cubo sobre 12, más el producto del área, que va a ser 1 por 5, por el brazo de palanca DI, ¿no? Donde ese brazo de palanca DI, que es distancia desde el centro de gravedad de la figurita en análisis hasta el centro de gravedad total, ¿no? Que va a ser esa distancia de ahí, básicamente, ¿no? Ese es el DI, digamos. Entonces, ese DI podemos decir que es igual a 2.5 menos esta XG de acá, ¿no? Si yo a estos 2.5 le quito esta XG, que es 1 centímetro, me va a quedar ese brazo de palanca. Esa distancia entre el centro de esta figura hasta el centro total, ¿no? Y es ahí donde ustedes ven esto. Esto 2.5 menos 1 es ese DI de ahí. Y el área va a ser el 5 por 1, obviamente, ¿no? Y aquí es todo este término multiplicado por 2, porque son dos figuras iguales, ¿no? Para tomar en cuenta ambas. Y entonces ahí obtenemos la inercia con respecto a Y, ¿no? Ahí está la inercia en Y. Obtenida ambas inercias, lo único que hacen a continuación es sumarlas. Las suman y eso da como resultado lo que se conoce como inercia polar, que sale este valor, ¿no? Entonces a continuación calculamos el área que nos va a interesar igual. El área de esta figura, que sería 15 por 1, o sea, por el espesor. Y el área de estas dos figuras de acá, ¿no? Esta y esta, que serían 5 por 1, va a ser el área, y multiplicado por 2, tomando en cuenta ambas. Es ahí donde sale esto de aquí, ¿no? 25 centímetros cuadrados. Bien, entonces, obtenida la inercia polar, solo tienen que reemplazar en esta fórmula. El momento es ese que, vamos a borrar esto. Ya sabemos que es el producto de la carga por esa excentricidad, aquí está. Entonces reemplazamos, comencemos a calcular la resultante en X. Momento, que es este, multiplicado por la distancia de esa resultante al centro, vale 7.5. Es decir, es la distancia que hay desde esta resultante horizontal en X hasta el centro de gravedad, ¿no es cierto? Al igual que hacíamos en los pernos, es decir, es esa Y, que vale 7.5, ¿no? 7.5. Entonces esa es la distancia que es esta distancia Y que tenemos acá, dividido entre la inercia polar. Entonces fíjense que ahí obtengo esa resultante en X expresada en tensión, ¿ya? Expresada en tensión, porque como estamos analizando
un diferencial unitario, nos conviene expresarlo en tensión para luego multiplicar por ese mismo elemento unitario y ya obtener fuerza neta, digamos. Eso más adelantito lo vamos a ver. Ahora vamos con la resultante en Y. Lo mismo, ¿no? Momento, y lo que va a cambiar es esto, esta distancia. Porque ahora me interesa, lo voy a borrar. Ahora me interesa la distancia de esta fuercita o esta resultante en Y con respecto al baricentro. Entonces esa distancia básicamente, acá la puedo identificar, es esta de aquí, ¿no? Entonces esa distancia la puedo tomar como, que voy a denominar X. Esa distancia la puedo tomar como 5. Si a 5, toda esta longitud de acá, yo le quito esta X de acá, me queda esa distancia, ¿no? Porque no se olviden que esto de acá es 1, ¿no? Esta XG. A 5 yo le quito 1, ya tengo esa distancia que básicamente es 4 centímetros, ¿no? Y son los 4 que ustedes tienen aquí. Ahí. Entonces ahí ya tienen la componente en Y, ¿vale? Expresada en tensión, ¿no? Son fuerzas expresadas en tensión. Por eso aquí kilos por centímetro cuadrado. Y lo mismo hacemos para esta componente vertical, que está con rojo. Esta carga la dividimos entre el área total de toda la soldadura y tenemos esa componente vertical expresada en tensión igual. O sea, esa carga sobre esta área que ustedes tienen ahí tienen esa componente vertical expresada en tensión, ¿no? Y al igual que hacían en perno, a continuación lo que hacen es calcular una resultante total, ¿no? Es decir, la sumatoria de la vertical, las dos verticales al cuadrado, esta más esta al cuadrado, y más la horizontal al cuadrado, ¿no? Y ahí, como hacíamos en perno, entonces ahí tenemos. Y calculamos, ¿no? Esa resultante total, que sale este valor. Y una vez obtienen ustedes eso, hacen los controles respectivos, primero para verificar que no falle la placa y luego para verificar que no falle el corte en la soldadura, ¿no? Es decir, la placa de apoyo, o sea, la plancha o la ménsula que se está uniendo con la columna, ¿no? Entonces, la fórmula es esta, pero expresemos en fuerza neta este valor de tensión de acá. Entonces, para expresarlo en fuerza neta, lo único que hay que hacer es multiplicar ese valor de tensión por esa área unitaria, ¿no? Es decir, por el área de 1 por 1. De aquí, de 1 centímetro cuadrado, podríamos decir, ¿no? 1 por 1, centímetro cuadrado, y aquí ya lo tenemos expresado en fuerza neta. Entonces, aplicamos esta fórmula, ¿no? Coeficiente de mayoración por esa fuerza neta va a ser igual al coeficiente de minoración. Este es el coeficiente de minoración cuando se controla la falla en la plancha o en la placa. Y esta es la resistencia nominal, ¿no? Esta es la resistencia nominal que va a ser igual al 90% o 0.9 de la resistencia afluencia máxima del acero de esa ménsula, acero A36, 2530, por el área de falla, ¿no? Que en este caso viene a ser los 1 centímetro de longitud de soldadura que hemos agarrado, ¿no? 1 centímetro. Y ahora sí ponemos como desconocido ese espesor T, digamos, a la soldadura, ¿no? Pero seguimos agarrando una longitud o un largo de soldadura de 1 centímetro. Y ahora nuestra incógnita va a ser esa T' de ahí, digamos, ese espesor. Entonces, 1, porque longitud, se asume longitud de 1 centímetro, ¿no? Y como hicimos aquí, digamos, porque aquí asumimos un espesor de 1 y una longitud de 1, ¿no? O sea, ya cuando se hacen los controles, ya se pone como desconocido este espesor, pero se sigue asumiendo un largo de 1. Por eso que aquí 1 por T'. Entonces ya todos los datos son conocidos. Este coeficiente de mayoración es el mismo que usamos en los pernos, 1.44. La carga es esta. Y eso va a ser igual a 0.6 por 0.9 por tensión de fluencia del acero de la ménsula, 2530,
por 1 centímetro por T', que es el desconocido. Entonces ahí ustedes despejan T', ¿no? Que ya ese es el espesor requerido de la soldadura. Ahora, otro control que se le hace es directamente al falla o a la falla por corte de la soldadura, digamos. Y entonces aplicamos la fórmula. Ahora, la fórmula dice lo siguiente, ¿ya? Coeficiente de mayoración por la fuerza neta aplicada va a ser igual a coeficiente de minoración, que es por la resistencia nominal a corte de la soldadura, que va a ser el 60% o 0.6 de la tensión máxima de fluencia del material de esa soldadura por el área de falla. En este caso, cuando la soldadura falle, va a fallar en un área, vamos a T sub 0, correspondiente a los 1 centímetro de longitud que estamos tomando nosotros, multiplicado por una garganta de falla que se le conoce, o sea, T sub 0. Ahora, si nos vamos nosotros a la figura acá, fíjense, vamos a irnos acá al libro. Aquí en este libro está explicado eso. Fíjense que aquí nos dice, aquí está la soldadura, por ejemplo. Aquí nos dice la soldadura que ocupamos, esta soldadura tipo filete, ¿no? Es la más económica y la más fácil de hacer. Entonces, aquí nos dice que tenemos ahí la soldadura. Por ejemplo, vamos a poner acá, así, en forma triangular más o menos. Ahí, ¿no? Entonces, este espesor de acá, acá, este espesor de aquí es el espesor T' que yo quiero calcular. En este caso va a ser el mismo que está acá, digamos, simétrico, ¿no? Ahí yo tengo la soldadura que si lo veo a lo largo voy a ver algo así más. ¿Sí? Algo así más o menos, ¿no? A lo largo obviamente de la placa de apoyo. Entonces cuando se controla el corte de la soldadura dice que directamente, obviamente yo cuando analicé o controlé, digamos, la fluencia de la placa, lo que yo hice fue agarrar 1 metro de largo, 1 metro, digamos 1 centímetro de largo, asumiendo, ¿no? 1 centímetro. Y entonces aquí yo podría decir que cuando se controla la fluencia de la placa, el área de falla va a ser esta de aquí, ¿no? Esa de ahí, ¿no? Ahí tenemos nosotros, digamos, la otra vista, que sería esa, ¿no? Algo así más o menos. Entonces, cuando controlamos el primer control, o sea, la fluencia de la placa de apoyo, el área que se controla es 1 centímetro por T', ¿no? Pero cuando se controla el corte de la soldadura directamente, dice que el espesor que va a fallar por corte no va a ser este ni este, sino que la soldadura va a fallar, y acá lo vamos a poner, va a fallar a través de un plano inclinado. Ahora esto, porque si no, no sé. No se va a ver acá. Voy a poner con este color, con rojo. Un plano inclinado. Ese plano inclinado va a ser perpendicular a esta recta, es decir, perpendicular ahí, y formando 45 grados con respecto a esto. Es decir, ese plano de falla por corte de soldadura va a ser así inclinado. A ese plano de falla se lo conoce como garganta teórica, que es la que ustedes tienen acá, digamos. Es decir, a eso lo vamos a conocer como T sub 0. Entonces, si nosotros queremos calcular cuánto vale T sub 0, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí tenemos ese T sub 0. Tenemos acá. Ahí
Y ahí, ¿no? Este es un triángulo rectángulo, donde los 90 grados, vamos a decir, los 90 grados está aquí. Esta dimensión de aquí es T'. Y yo quiero saber cuánto vale. Yo quiero saber cuánto vale T sub 0. Yo sé que aquí esa garganta de falla o la garganta teórica que se conoce es igual a 45 grados. ¿No? O sea, se inclina a 45 grados con respecto tanto a la horizontal como a la vertical. Entonces, si yo quiero conocer esto de acá, aplico trigonometría, ¿no? O sea, coseno de 45, voy a aplicar esto, ¿no? Va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a el cateto opuesto, en este caso es este. No, el cateto adyacente, pero no opuesto, ¿no? Cateto adyacente del ángulo 45, sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, si ustedes despejan T' de ahí, no es necesario que en el examen lo deduzcan, ¿no? Pero para que sepan de dónde sale. Esto le va a salir coseno de 45, 0,707 por T', o sea, por el espesor de soldadura. Eso le va a salir. Entonces, el área de falla cuando se controla el corte de la soldadura va a ser, vamos a poner SA sub 0, va a ser esta dimensión o esta altura, que ya no es T', sino es esta T sub 0, por la otra longitud, que serían los 1 centímetro que nosotros adoptamos, por 1. Pero T sub 0 vale esto. Entonces, esto va a ser 0,707 de T' por 1, ¿no? Entonces, de ahí sale, y es por eso que ustedes acá en la fórmula, aquí en la fórmula, aparece esto de aquí, ¿no? Ese es el área de falla, ¿ya? Cuando se hace el control a la soldadura, ¿no? Viene a ser 0,707 por T' por los 1 centímetro que adoptamos de largo, ¿no? De longitud. Ahora, fíjense ustedes que esta resistencia última de aquí va a estar en función a qué tipo de soldadura nos dieron. Pues acá, la soldadura que nos dieron dice que es 7013, donde el valor más importante ahí que nos va a interesar es este valor de 70 de acá. Eso quiere decir, si nos da 70 ahí, quiere decir 70 libras por pulgada cuadrada. Si nos da 60 ahí, por ejemplo, quiere decir 60 libras por pulgada cuadrada, o también kilolibra por pulgada cuadrada, lo mismo, ¿no? Si nos da 70.000 libras por pulgada cuadrada, que transformándolo a kilos por centímetro cuadrado es 4.900. Entonces, lo único que hago es reemplazar, ¿no? Aquí fíjense que me faltó a mí incluir aquí este valor de 0,707, yo no lo metí, ¿no? Ustedes cuando practican tienen que meter ese valor de ahí. Y entonces vamos a decir que de ahí mi única incógnita va a ser T', ¿no? Despejan ustedes T'. Y T' aquí me sale 0,11 centímetros. De estos dos valores yo tengo que adoptar el mayor, obviamente, el que mayor espesor de soldadura requiere. En este caso es este, 0,18. Ahora, sin embargo, las normativas a mí me especifican unos espesores máximos y mínimos que yo tengo que adoptar en función del espesor que tenga esta ménsula de apoyo de aquí. Es decir, en función a el espesor que tenga esa placa o esa ménsula de apoyo, que a mí me dice aquí, por ejemplo, que es de 1 centímetro, ese espesor, esa ménsula de apoyo, yo tengo que adoptar o verificar si este valor de aquí está dentro de unos valores máximos y mínimos que a mí me especifican. Entonces, para ver, ya vi que el espesor de esa ménsula o esa placa es de 1 centímetro o 10 milímetros. Para ver cuáles son mis espesores máximos o mínimos, yo tengo que venirme a esta tabla de acá, ¿ya? Ustedes se vienen a esta tabla de aquí, en la aquí más o menos están estipulados, ¿no? Entonces, fíjense que este apartado de acá me dice los espesores mínimos y este apartado de aquí me dice los espesores máximos de esa soldadura. Entonces,
Entonces, ahora ya yo sé que el espesor de la placa, esos espesores que yo tengo que adoptar va a estar en función al espesor que tiene la placa o la ménsula esa. Fíjense que si la placa esa tiene un espesor de 6 milímetros, yo tengo que el mínimo es 3 milímetros, el mínimo de soldadura o espesor de soldadura. Si esta fuera de 12, el mínimo es 5, etc. Acá, en el ejercicio, a mí me dice que la placa o la ménsula tiene un espesor de 1 centímetro o 10 milímetros. Ese es dato del problema, por si acaso. Ese ya está como dato aquí. Entonces, si yo sé que eso es de 1 centímetro, 10 milímetros, yo digo que mi espesor mínimo va a ser de 4 milímetros. A ver, vamos a ver en la tabla si está correcto o no. De 6 a 12, para 6 es 3, dice. Para 12 es 5. Entonces, si yo tengo 10, un espesor de 10, puedo adoptar un valor medio entre estos dos, ¿no? En este caso, el valor medio entre 3 y 4, podríamos decir que es entre 3 y 5, perdón, podríamos decir que es 4, ¿no? Porque yo el valor de 10 milímetros lo tengo aquí en medio, ¿no? De 6 y 2, prácticamente, no tan en medio, digamos, pero prácticamente. Y es por eso que yo digo que mi espesor mínimo va a ser de 4 milímetros, 0.4 centímetros. Vamos ahora con el espesor máximo. Para ver el espesor máximo, tengo que venirme a este otro apartado de aquí. Entonces, dice lo siguiente: si el espesor de la placa o de la ménsula de apoyo es menor a 6 milímetros, yo tengo que adoptar un espesor máximo de soldadura y equivalente o igual al espesor de la ménsula o la placa, ¿no? Pero si el espesor de esta placa o de esa ménsula es mayor a 6 milímetros, yo tengo que adoptar un espesor máximo de soldadura correspondiente a esta fórmula, ¿no? El espesor de la placa menos 1.60 milímetros, ¿no? Entonces, fíjense que en nuestro ejercicio, el espesor de la ménsula o de la placa esa es de 10 milímetros. Por consiguiente, yo tengo este caso, ¿no? Entonces, con esa fórmula la calculamos. Ahí está, fíjense, Tmax va a ser igual a el espesor de la placa, 10 milímetros, menos 1.6 milímetros, ¿no? Entonces, Tmax, 8.4 milímetros. O sea, mayor a este espesor de soldadura no puedo meter para este espesor de placa, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que este valor que yo voy a recomendar, que es el necesario para resistir las cargas aplicadas, no está dentro de este rango, ¿no? Porque yo no puedo poner una soldadura para este espesor de placa menor a esta, ni una soldadura mayor a esta, ¿no? Entonces, si el valor requerido por carga a mí me salió esto de acá, que en este caso es menor a este, entonces yo tengo que adoptar, así como dice acá, fíjense, yo tengo que adoptar el mínimo requerido, el mínimo que me estipula o me recomienda esa tabla, que eso está por normativa, obviamente, 0.4 centímetros en este caso, ¿no? Ahora, si aquí el valor me sale un valor mayor a este de acá, 1 centímetro, imagínense un valor mayor a este, ¿no? Entonces, en este caso, yo diría que no cumple y no se puede poner valores mayores a este. En ese caso, la recomendación sería aumentar el espesor de la placa, ¿no? O sea, aumentar el espesor de la ménsula de apoyo. El espesor de esa ménsula de apoyo que está ahí, pues, de esa ménsula de ahí, y la vemos de frente, o esta de acá, ¿no? Que es la que apoya a esa viga o la que conecta la viga con la columna, ¿no? Y la que se está soldando, ¿no? Entonces, en vez de uno, se recomendaría poner el siguiente, ¿no? Que podría ser media pulgada, digamos, 0.27 centímetros, media pulgada, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación que se podía dar ahí, ¿no? Y entonces, aquí terminamos este ejercicio de soldadura para esta viga, recomendar una soldadura, etcétera. Y la próxima clase, aquí vamos a quedar, vamos a continuar con vigas reforzadas, ¿ya? Acá no me va a dar tiempo ahorita, pero la otra clase vamos a hacer el tema de vigas reforzadas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si a nosotros nos piden verificar cuánto de carga puede soportar una viga, nosotros damos esa información, digamos. La cantidad de carga que puede soportar esa viga es esto. Sin embargo, el dueño de esa viga, de esas vigas de acero, digamos, que han podido ser desmontadas a otra estructura,
nos dice que él no abastece o no va a soportar esa carga, esa máxima carga que nosotros hemos calculado aquí para la estructura que él tiene planeado construir, digamos, sino que esa carga que él está proyectando va a ser mucho mayor a la que puede resistir ese perfil. Entonces, en ese caso, a nosotros nos van a pedir solución. ¿Cuál sería la solución para hacer que esta viga, que puede soportar máximo esta carga, pueda resistir una mayor carga que esta? En este caso, por ejemplo, que pueda resistir un 50% más de carga. Pues la solución sería ponerle un refuerzo, ¿no? Un refuerzo de acero o una plancha de acero. Entonces, esa plancha de acero va a conllevar que esa viga tenga una mayor capacidad de carga, ¿no? En este caso, que pueda resistir más momento y más deformación, es decir, la plancha esa. Entonces, la otra clase lo que vamos a hacer es aprender, ustedes pueden ir viéndolo de todos modos, a determinar cuál va a ser la longitud de esa viga, de esa plancha, y cuáles van a ser las dimensiones, ¿no? Para hacer la base, en este caso el espesor ya podemos darnos un valor, digamos, 1 centímetro de espesor, y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase ya. Ahorita ya no me alcanza el tiempo, pero antes de acabar, obviamente voy a sacar captura para ver quiénes han asistido, pues vayan poniendo su nombre completo, pero antes de acabar les voy a informar lo que me ha comunicado el ingeniero ya. El ingeniero a mí ayer se comunicó conmigo y me dijo que les dé a ustedes la fecha tentativa de examen. En este caso, la fecha tentativa de examen me dijo que lo ponga para el martes 24. ¿Ya? Ahora él me dijo, con esa fecha de examen. Pero sin embargo, el ingeniero a veces cambia y puede que se modifique, pero no está tan seguro eso, ¿no? Yo quizás más tarde o quizás mañana hable con él otra vez nuevamente y vamos a ver si mantiene esta fecha o no. Y también otra cosa de saber es que si va a ser netamente virtual o va a ser presencial el examen. Eso yo le voy a estar comunicando a ustedes en el grupo, ¿ya? Cualquier cosa que él me diga o que él me informe, yo le voy a avisar a ustedes en el grupo, ¿ya? Pero por ahora estamos o están ustedes con esta fecha de examen, martes 24, ¿ya? ¿Qué tema van a entrar? Todos los temas hasta donde nosotros avancemos el jueves, ¿sí? Disculpe, ¿será que podía darnos más plazo para entregar el práctico? No ¿El sé. práctico hasta cuándo le puso la fecha? ¿Hasta el jueves? Sí. Ya, eso voy a hablar más tarde o quizás mañana con él. Quizás el práctico sí, yo creo que le va a querer ampliar, pero esta fecha de examen es la que está pendiente ya. Él me dijo martes 24, voy a ver si lo modifica y yo les aviso eso. Ya entonces, antes de que se salgan de la reunión, esperen, voy a tomar captura acá para ver quiénes son los asistentes. Ya, perfecto. Entonces ahí vamos a quedar ya. Cualquier cosa yo les voy a estar avisando en el grupo con respecto a esa fecha de examen y con respecto a si va a ser presencial o si va a ser virtual. De todos modos, vayan estudiando ustedes.